Bienvenidos al curso nuevamente del Máster de Estudios Pedagógicos Avanzados. Estamos en el análisis multivariado de datos socioeducativos y voy a continuar con las clases que habíamos visto hasta ahora. Estamos todavía en una fase introductoria y estamos todavía en la primera sección donde intentamos presentar o donde presentamos la construcción de los archivos de las variables y los primeros pasos antes de iniciar la cuestión bivariada y multivariada de datos. Ya habíamos visto el día anterior la construcción de un archivo de datos y habíamos visualizado y trabajado con el archivo de Canarias en la clase que había colocado del 21 del 9 del 16. Concretamente de esta clase, y tal como alguna alumna concretamente me ha comentado, efectivamente en la construcción de la vista de variables se me había colocado había omitido concretamente que la variable estudios de la madre y estudios del padre, ¿verdad? Que tiene, si la vemos en la vista de valores, en las etiquetas tiene códigos 1, 2 y 3, primarios, secundarios y universitarios. Como ven, los códigos numéricos son crecientes conforme suben las etiquetas de valor de la variable, de primarios a secundarios y universitarios. Por lo tanto, esta es una variable ordinal y estaba configurado en la medida como nominal. Deberíamos de cambiarla y colocar ordinal, al igual que deberíamos de poner ordinal en los estudios del padre. Bien, le damos a cambiar el archivo y ya tienen de todas formas el archivo corregido en el aula virtual. El archivo corregido con estas dos variables como variables ordinal. Bien, de la última sesión hemos adelantado cosas que correspondían a las variables cuantitativas y cosas que correspondían a las variables cualitativas. Les recuerdo que de las variables cualitativas nosotros lo que pedíamos era información a través de la opción del menú de estadísticos descriptivos. Pedíamos información de la frecuencia y de las frecuencias pedíamos o podíamos pedir de cualquier variable, por ejemplo de una nominal que tenemos aquí, especie de trébol, ¿vale? O bien de una ordinal como esta que tenemos aquí con códigos de barra colocados como el icono para diferenciarlas, ¿verdad? De estas variables de aquí podíamos pedir tablas de frecuencia y también podíamos pedir gráficos como barras, sectores, ¿verdad? E incluso no es la opción de guía para una tabla de frecuencias, pero si aquí colocásemos una variable métrica, podríamos pedir histograma con curva normal desde aquí, teniendo en cuenta que lo normal en esas opciones gráficas es que después eliminemos de aquí las tablas de frecuencia. Donde coloca mostrar tablas de frecuencia, nosotros anulemos la tabla de frecuencia si la variable que colocamos aquí para el gráfico es un histograma con curva normal, que ya sabemos que se puede pedir desde otro lugar en la opción del menú de gráfico. ¿De acuerdo? Voy a pedir unos gráficos, por ejemplo, de barra. Y aquí en los valores del gráfico puedo pedir que me aparezcan las frecuencias o que me aparezcan los porcentajes de la representación. Este hace el recuento de las frecuencias y este hace la proporción de las frecuencias respecto al total de los datos. Si pusiese porcentaje, el resultado de las barras sumarían entre todas ellas 100 a la hora de establecer los distintos tamaños de la barra para cada uno de los valores de la etiqueta, como vamos a comprobar seguidamente. Le voy a continuar y aceptar. Y aquí tenemos una información sobre las tablas de frecuencia que sale. Observen que hemos pedido de una tabla de tipo de centro público-privado y lo que obtenemos que el 75% de los datos que nosotros disponemos son de alumnado de centro público, de centros públicos, y el 25%, 24,5% de centros privados. En el caso de la edad, concretamente del año de nacimiento de estos alumnos, tenemos los distintos porcentajes: 16,7, 21,8, 61,5. En la titularidad, ahora el gráfico de barra
pues lo único que refleja es este 75.5, que lo vemos aquí, ¿verdad? 75.5, aquí tenemos en el eje de ordenada la altura a la que llega, y en la parte del privado el 25.5. Ambos gráficos de barra sumarían el 100%, que es lo que hemos querido representar aquí. De la otra manera, si representásemos el recuento, lo que nos saldría en el recuento es una referencia a 1120 alumnos de centros públicos y 363 alumnos de centros privados. En el otro caso, pues lo que encontramos son los alumnos nacidos en los distintos años, desde el 16.7, 21.8 y 61.5, que corresponden a estas tres barras que tenemos aquí. Bien, la opción para descriptivo, sigo la opción de descriptivo, principalmente ya sabemos que la utilizamos para las variables de escala, ¿verdad? Para las variables métricas que para nosotros tienen identificado un icono, ¿verdad? Como si fuese una regla en la parte social. Si eligiéramos, por ejemplo, las notas de sociales, podríamos pedir las notas de sociales aquí, y con las notas de sociales obtenemos, ¿verdad?, los estadísticos descriptivos, que por defecto podríamos haber seleccionado más. Me sale el valor mínimo de la nota, el valor máximo, la media y la desviación típica. Observen que en la parte de los gráficos puedo recurrir al histograma con curva normal, y también podía haber recurrido antes, como les dije, si pidiésemos en las tablas de frecuencia, le doy a restablecer para volver al inicio, y hubiésemos puesto aquí la nota de sociales. En los gráficos podía haber pedido un histograma con curva normal. Habitualmente no se piden tablas de frecuencia de esta variable, porque las tablas de frecuencia son muy grandes, porque cubrirían todo el abanico de los distintos resultados de notas sociales. Podría eliminar en este caso que no mostrase las tablas de frecuencia, le doy a aceptar, y aquí obtendría el gráfico del histograma con curva normal para la nota de sociales. El histograma que incluye la media, la desviación típica y el número de casos analizados. Muy bien, en la parte que corresponde a, ya hemos visto la parte de los histogramas, de los estadísticos descriptivos, y en la parte descriptiva, ya en las últimas fases, ya empezamos a ver una opción que me gustaría que contemplaran. De los estadísticos descriptivos, en la opción de descriptivo, tengo también una opción que me permite, le voy a dar aquí a restablecer, tengo una opción que me permite, la ven aquí, guardar los valores tipificados como variable. Guardar los valores tipificados como variable, voy a coger la edad en días, por ejemplo, y tipificar esta variable, y voy a darle la opción de guardar los valores. Al darle esta opción, lo que estoy haciendo es una transformación lineal de la variable. Lo que estoy haciendo es cambiar la variable edad en días, que son los días que ha vivido una persona, que ya sabíamos que lo calculábamos a partir de la fecha de nacimiento, y transformar la edad en días de los alumnos en una variable nueva, que es una variable tipificada. Voy a darle a aceptar, y si ahora voy a la vista de variables, observarán que aparece una Z, que es habitualmente la denominación de los valores tipificados, ¿verdad? Es una variable nuevamente de escala, y en la vista de datos me aparecen los valores tipificados de la variable edad. ¿Qué sentido tienen estos valores tipificados? Los valores tipificados nos dan cierta idea de visualizar la distribución, pero también la posibilidad de comparar los datos tipificados con los valores de una normal tipificada. Cuando hago esta comparación de los datos con una normal tipificada, lo que me da es la probabilidad de encontrar personas, en este caso estudiantes, que cumplan las condiciones de estar en los valores habituales. La variable tipificada tiene una propiedad, o tiene unos elementos que nos pueden dar una imagen de la distribución, que es que la media es 0
y la desviación típica es 1, de tal manera que si yo ahora voy otra vez a analizar estadísticos descriptivos, le doy a descriptivo, quito la variable edad que tenía, ¿verdad? Y coloco ahora la variable tipificada, que es la que tengo aquí al final, le quito lo de guardar valores, ya los tengo tipificados y le doy a aceptar, observarán que la media es 0 y la desviación típica es 1. Esta distribución lo que nos hace o lo que nos permite es, nos permite varias cosas. Una de ellas es comparar variables de distintos formatos, por ejemplo, como valores de altura y peso de un alumno, que al tipificar se anulan las unidades de medida y nos permite ver la posición relativa de la altura de una persona y del peso de una persona de forma paralela. Eso significa que puedo mirar si una persona no solamente es más alta que otra, sino puedo mirar de forma conjunta qué posición tendría en la altura y qué posición tendría en el peso. Si he tipificado ambas variables de altura y peso, ambas posiciones o ambas variables tendrían la media 0, la desviación típica 1 y vería si la persona está en la altura más a la derecha o más a la izquierda respecto a la del peso. Y si estuviese en la misma posición de el valor tipificado, diría que tiene el mismo peso que la altura de forma relativa. Esto es habitual cuando queremos medir, por ejemplo, qué posiciones tiene un sujeto o qué nota es mejor. Si es mejor un 6 en matemáticas que un 6 en lenguaje, teniendo en cuenta las posiciones de las notas que tienen los demás. En algunas materias, por ejemplo, de las estadísticas aplicadas o de la estadística inferencial, a lo mejor a algunos alumnos les resulta más complicado obtener una nota de un 7 que obtener una nota de un 7 en una asignatura que podría ser una asignatura optativa. Eso significaría que un 7 en estadística el alumno lo valora subjetivamente y objetivamente como mejor nota que un 7 en una asignatura optativa. Y eso deviene básicamente de que en la asignatura optativa es probablemente más sencillo aprobar la asignatura y obtener buena nota que obtenerla en la asignatura troncal, por ejemplo, de estadística inferencial. Esto se vería con facilidad si tipificásemos las notas de la variable estadística inferencial y las notas de la variable de la asignatura optativa. Al tipificarlas, colocaríamos ambas con media 0 y desviación típica 1 y al colocarlas veríamos que el desplazamiento de la nota de estadística inferencial, la estadística inferencial tendría una desviación típica por arriba y un valor mayor como tipificado respecto al valor tipificado que tendría la nota de la asignatura optativa. Bien, si ahora cogiese esta variable tipificada, ¿verdad? Y le pidiese un histograma, ¿verdad? Y simplemente el histograma de la puntuación Z, la que tengo al final, ¿verdad? Y le diese que mostrase la curva normal, he ido a gráfico, menú gráfico, cuadro de diálogos antiguos, histograma con curva normal, le doy a aceptar y aquí tendríamos la puntuación de la edad en días tipificada. Es una puntuación un poco extraña porque realmente no estoy cogiendo a todo el alumnado, sino estoy cogiendo un alumnado que principalmente nace en el año 94 y que nace en el 96, son los alumnos que tienen la edad típica de estar en segundo curso de secundaria obligatoria, y estos alumnos de aquí son los nacidos en el 95 y estos los nacidos en el 94. Si ustedes se dan cuenta, estos nacidos en el 94 están ya a más de 2 desviaciones típicas respecto de la media que estaría aquí, la media tipificada. Es importante saber esto porque nos da cierta idea de la atipicidad de los datos. Voy a hacer lo propio con la variable, voy a tipificar ahora, por ejemplo, la nota de matemática, ¿vale?
Le doy a restablecer aquí, voy a poner la nota de matemáticas, por ejemplo, y le voy a darle que me tipifique la nota. ¿Vale? Ya tengo el valor tipificado en la nota de matemáticas que se convierte en un valor z. ¿Vale? Y voy a tipificar también la nota de lengua. Ya la de mates ya la tengo, ¿verdad? La nota de lengua, que olvidé hacer antes. Observen que ahora tengo en la vista de variables al final una z tipificada de mates y una z tipificada de lengua. ¿La vemos aquí? Bien. Si yo voy ahora a los gráficos y le digo que me presente un histograma con curva normal, pero de la puntuación de mates, a ver aquí, ya esta sí que se aproxima a los valores de una normal tipificada, ¿verdad? Y si hago lo propio con la variable de lengua, encontraría ya que estas sí que se acercan a los valores. En el caso de lengua, fíjense que aquí obtengo unos valores mucho más cercanos, interiores, ¿verdad?, al histograma con curva normal. Bien, ¿qué podemos mirar aquí? Pues podemos mirar unas cuantas cosas. Primero, observen que por aquí hay personas que están a más de 4 desviaciones típicas o a 4 puntuaciones típicas respecto, o sea que sus valores z tipificados están alejados, muy alejados de aquí. Esto nos da, en lengua tengo a alguien por aquí, mucho más alejado. Quiero decir que tenemos una persona excepcional desde el punto de vista del lenguaje. Quiero decir que si yo ahora voy a la vista de datos, cojo la nota inicial de lengua, la ordeno de forma descendente, ven el 87 puntos en lengua. El 87 puntos en lengua tiene un valor tipificado de casi 4.99. Hay una opción que les colocaré de la normal tipificada que da unas tablas de valores que nos permite distinguir que un alumno de estas características es un alumno excepcional. Es un alumno que probablemente solo existe entre uno de cada 3.000 o 4.000 alumnos. Estamos hablando de una situación muy improbable, y si yo comparo este valor y busco los valores de la normal tipificada en una tabla, la pueden encontrar en cualquier libro, veríamos que estamos en una situación excepcional. Desde el punto de vista de este valor, si nosotros ahora viésemos, por ejemplo, dos valores iguales de unas variables, a ver si encuentro aquí dos valores iguales de aquí, por ejemplo. Ven que aquí, en este caso de aquí, este sujeto de aquí tiene un 65 en lengua y un 65 en matemáticas. ¿Lo ven? Teóricamente tienen la misma nota, pero en la realidad el valor de matemáticas, ven aquí, 227, frente al valor de lengua, 200, este valor es más difícil de conseguir que este. Si se dan cuenta, este valor de matemáticas está a 2 desviaciones típicas, ¿verdad? A 2 desviaciones típicas. Tengo las notas invertidas, ¿verdad? Realmente debería haber puesto estas notas aquí para comprobar las notas por el orden. Esto se puede hacer aquí, en la vista de variables. Puedo pinchar, mantener pinchado la variable, a ver si lo consigo, y en el segundo plano cambiar el orden, ¿verdad? Acabo de cambiarles el orden y las he cambiado de fila, de tal manera que ahora aquí las veo como corresponde. ¿Se acuerdan que había visto un 65? Era este caso, ¿vale? El caso 65, y observen ustedes lo que les decía. Tiene un 65 en lengua y un 65 en matemática. Pues aparentemente la nota de lengua está más alejada de la media que la nota de matemáticas. O sea que en esta prueba obtener un 65 en lengua es mejor nota que obtener un 65 en matemáticas, porque el alumno se encuentra en una posición donde tiene más sujetos
que tienen por debajo de su nota que en la nota de matemática. Alejarse dos desviaciones típicas es decirnos que solamente con los datos generales de una normal tipificada, les pasaré la tabla para que lo vean, solo un 95% de los alumnos tienen en matemáticas una nota mejor que 65. Sin embargo, cuando estoy en el 227, estamos hablando de que solo un 3% de los alumnos tiene una nota mejor que esta de 65. Aquí estábamos hablando de un 5%. Esto se puede leer de dos formas aproximadamente. Solo un 5% tiene una nota mejor de 65 en matemáticas. O sea que hay un 95% de alumnos que tienen una nota peor que 65. Y esto se entendería como solo un 3% obtiene una nota mejor que 65 en lengua, o en la lectura contraria, un 97% obtiene una nota peor en lengua. También podía haber pedido para las variables de escala, ¿verdad? Podía haber pedido en el gráfico, podía haber pedido un diagrama de caja. El diagrama de caja de simple podía haber incluso pedido para resumen para distintas variables, en definir, y podría haber puesto aquí directamente las notas de lengua y las notas de mate. Al estar en la misma escala, los diagramas de caja, escalas de 0 a 100, en las notas, los diagramas de caja representan dos diagramas muy particulares. Observen que hay un caso aquí, valor atípico extremo en lenguaje. Si se acuerdan que es el primer caso porque he ordenado la variable lengua de la nota mejor a la nota peor. Y en el caso de matemáticas no he ordenado nada, tengo ordenada la lengua. Quiere decir que el primer caso que aparece aquí extraño, con el valor de 85, ¿lo recuerdan? En la vista de datos lo tenía aquí. Voy al primer caso, ¿lo ven aquí? Perdón, aquí está, 87, perdón, era 87 en lengua, no 85, 87 en lengua. Ven que le corresponde una Z tipificada de 4.99 y este es un valor extraño, muy extraño, y muy extraño con respecto a todos los demás. Si miro el gráfico del diagrama de caja, veo que en el diagrama de caja este valor aparece aquí identificado como el caso 1, insisto porque está ordenado, ¿verdad? Y es un valor atípico extremo. Estos valores atípicos extremos, o estos valores que tienen, están alejados 3 o 4 desviaciones típicas respecto de la media, generan o pueden generar en el futuro, en los análisis multivariados, pueden generar alguna distorsión o algún problema de anormalidad en los residuos cuando se están estudiando los mismos. Debemos de ser prudentes porque son casos excepcionales y en algunas situaciones estos casos, en lugar de trabajarlos conjuntamente, pudiéramos trabajarlos aparte, ¿de acuerdo? Como si fuese un valor cualitativo, o sea que yo podría decirle aquí, ¿verdad?, que este caso de aquí de la nota de lengua de este alumno, en algún momento determinado podría, digamos, anular a este alumno, decir que este alumno no lo compute en el análisis. Esto se podría hacer simplemente yendo a la vista de variables, ¿verdad? Yendo a la vista de variables y poner que en la nota de lengua que tengo aquí, ¿verdad?, tengo un valor perdido, concretamente, que es el valor 87. Si pongo que el 87 es un valor perdido, ¿verdad? Si ahora pidiese el diagrama de caja que había pedido antes, ¿verdad? Diagramas de caja que había pedido antes, estaba aquí con simple, definir, los tengo aquí, ¿verdad? Ya aquí acaba de desaparecer este valor que tenía de 87 puntos. Sigue habiendo valores atípicos por la parte superior, tanto en lengua como en matemáticas. Hay uno en lengua por debajo de los 20 y algo puntos, ¿verdad? Lo tengo aquí, pero hay valores atípicos aquí. Desde el punto de vista de la simetría,
aparentemente este diagrama de caja da una simetría mayor que esta. Quiere decir que probablemente la distribución de la nota de lengua tiene un comportamiento mejor que la de matemáticas. Y eso ya lo vimos en el histograma con curva normal, si lo recuerda, de la tipificada de lengua. Bien, pues volvemos a recuperar el dato porque quito el 87 diciéndole que no hay valores perdidos, le doy a aceptar y tengo el archivo nuevamente tal como estaba. Dos cosas más voy a ver hoy en esta última clase introductoria. Ya la siguiente clase ya empezaré con el bivariado y con el análisis estadístico inferencial, pero ahora quería comentarles dos cuestiones más de lo que es un análisis estadístico descriptivo, pero en lugar de ser simple como este que es univariado, solamente hemos trabajado datos univariados. Es verdad que en este gráfico ya hemos hecho una comparación de dos variables, ¿verdad? Recuerden que en el diagrama de caja esta es la mediana y estos son los cuartiles de la distribución, tercer cuartil, primer cuartil, mediana, primer cuartil, tercer cuartil, esta línea. La caja representa el 50% de los datos y esto ya me da cierta idea de simetría en la distribución. Aquí la caja representa el 50% de los datos de la distribución de la nota de lengua. Y si se dan cuenta, las barras que tenemos aquí representan un poco los bigotes y aquí los valores un poco más alejados. Insisto que de comparar ambos conjuntamente en este diagrama de caja, observamos cierta anomalía en la parte mayor de matemáticas que en la parte de lengua. Hay más atipicidad en matemáticas que en lengua. Probablemente los valores están más distorsionados, más polarizados por lo que estamos viendo aquí. Bien, esto es una comparación gráfica de dos variables, pero vamos a hacer las comparaciones descriptivas bivariadas y multivariadas. Acabamos de ver una bivariada gráfica y si yo tomase el mismo gráfico, el del diagrama de caja, ¿verdad? Y le volviese a dar definir, si yo hubiese colocado, por ejemplo, la titularidad del centro en la fila, ya tendría un análisis donde estoy comparando los resultados de una variable de lengua con una de matemáticas y separando esta comparación en función de el centro donde estudian los alumnos. Al darle a aceptar aquí, ya ahora tengo un doble gráfico. La titularidad de público y privado lo vemos aquí y aquí veo el comportamiento, ¿verdad?, de las variables. Observe que los resultados pueden ser similares. Quizás debiéramos de aclarar estas líneas de aquí, o sea, el eje de ordenada, y aparentemente los gráficos lo que muestran es que en los públicos se ven más anomalías que en los centros privados. Recuerden que los centros privados tienen menos alumnos y lo que me está diciendo, lo que me están diciendo estos gráficos es que aparentemente hay menos dispersión en los privados que en los públicos, o sea que hay más concentración de los datos en torno, en este caso, en torno a la mediana y los cuartiles que es lo que tenemos aquí. Si quisiéramos hacer no una comparación gráfica, sino una comparación de los resultados de las medias de forma descriptiva con estadístico, esto lo haríamos en analizar, comparar medias y medias. Esta opción de aquí, analizar, comparar medias y medias, nos permite ver lo que acabamos de colocar ahora. He puesto nota de lengua y nota de mates, ¿verdad? Y aquí podría poner la titularidad del centro. Esto es lo que he hecho antes gráficamente y ahora lo que estoy haciendo es con datos estadísticos. Y aquí tengo los datos estadísticos. He pedido medias. Podría haber pedido la mediana también, ¿vale? Si observan ustedes, la media de lengua es 46,56 y la de mate es 47,60. Las desviaciones típicas las tengo aquí abajo. Y si observan ustedes, en los centros privados la nota de lengua es 49,38 y en los centros públicos 45,65. O sea que la media de
de los centros privados en lengua es mejor que la de los centros públicos. Y la nota de matemáticas de los centros privados es mejor que la de los centros públicos. Y la nota de matemáticas es mejor que la de lengua. Entonces, del estudio que hemos hecho nosotros ahora, lo que hemos obtenido, lo que estamos viendo en la mano es que si comparamos las notas, las de matemáticas son un punto, prácticamente un punto mejor que las de lengua a nivel general, 2 puntos casi en los centros privados y no llega a un punto en los centros públicos, 0,8. También vemos que desde el punto de vista de los resultados, si ahora comparo los privados y los con respecto a los públicos, las notas de los privados son mejor que las de los públicos en casi 4 puntos en lengua y en casi 5 puntos en matemáticas. Esto es lo que estoy viendo de un análisis descriptivo, en este caso multivariado. Dos variables concretamente de las que tengo medias por concretamente dos opciones categóricas de la titularidad. Esto lo puedo hacer incluso en más amplio. Recuerden que si voy otra vez a comparar medias y introdujera ahora, por ejemplo, la variable sexo y le diese a aceptar, tendría lo mismo que tenía antes, nota de lengua, nota de matemáticas por público y privado, pero ahora lo tengo nota de lengua, nota de matemáticas por chico o chica. En la comparación, las medias generales siguen siendo las mismas, como estamos viendo aquí, pero ahora lo que estoy observando es que los chicos obtienen mejor nota que las chicas en lengua en nuestra prueba, insisto, y los chicos obtienen mejor nota que las chicas también en matemáticas. En este caso tenemos un punto y algo, y aquí tenemos también 46, casi la misma diferencia en unos y otros. Las N's aquí son 760 chicas y 723 chicos. Acuérdense que aquí los centros privados y públicos tienen otra dimensión en tamaño. Una cosa muy interesante es que en este análisis de comparar medias, análisis descriptivo de las medias, puedo anidar las variables. Anidar las variables significa que voy a ver esta información de aquí, pero conjuntamente con sexo y titularidad. Para hacer eso, tengo que subir a la parte superior las variables independientes. De esta manera, al darle a aceptar, ahora ya no me salen las dos tablas que tenía antes. Perdón, tengo que... voy a pincharlo mejor. Hay algo... Vamos a quitar las variables para que lo vea. Vamos a pasar primero el sexo, ¿vale? Le doy a siguiente aquí, le doy paso la titularidad.